Eres hermoso, Dios. Dile de entendimiento lo que es para ti. Eres precioso, Rey. Yo te alabo, Señor Dios. Yo te alabo, mi Rey. Eres precioso. Eres hermoso. Eres hermoso. No hay nadie como tú. Mejor es estar en tu casa que no estar, Padre. Mejor un día en tus atrios que 1000 fuera. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos muchas gracias, Cristo, por concedernos estar aquí en tu casa, en tu presencia, Señor. Padre, te queremos decir que tú eres bueno, que tú eres grande, Padre. Tú eres bueno, mi Dios. Estamos tan agradecidos por todo lo que tú eres, por todo lo que tú haces, Señor. Tanto así, Padre, que aquí están nuestras vidas, que aquí están nuestros corazones, que aquí está nuestra mente, nuestra conciencia, alabándote, Señor, porque tú eres lo más importante para nosotros, Señor. Y como David decía, es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Te escogemos a ti, Señor. Tú eres la prioridad de nuestro corazón. Tú eres nuestro mayor anhelo, nuestro mayor y único amor. Gracias, Padre, por tu bondad, Señor. Y en gratitud, Señor, te alabaremos porque tú eres bueno. Tú eres bueno. Gracias, Señor. Tú eres hermoso. Dile, bueno es Dios. Bueno es Dios. Tú eres bueno, Padre. Siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Dile, bueno es Dios. Bueno es Dios. Siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios. Eres bueno, Padre. Bueno es Dios. Siempre fiel. Dile, bueno es Dios nuevamente. Bueno es Dios. Siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios. Eres bueno, eres bueno. Siempre
hermano, y aún sin merecerle, alza tu voz. Dile, y aún sin merecerle, su sangre derramó por mí. Me llenó de su presencia y ahora puedo compartir. ¿Qué le vas a decir? Que su amor nunca termina. Gracias, Cristo, y su favor siempre me dará. Gracias, Cristo. Gracias porque tu amor nunca termina, Señor. Gracias, Padre, por estar aquí, Señor. Gracias, Cristo. Padre, aquí estamos en tus atrios, Señor. Aquí estamos, Padre, en tu presencia. Aquí estamos, Padre. Nuestro corazón te anhela, te desea, Señor. A tus atrios hoy entramos, precioso Salvador. Sentimos tu presencia, tu tierra amar. Toda lágrima es quijada, toda pena que hay en mí
conmigo nada te faltará, dice tu Señor. Ante ti ríndete en medio de tus peleas, porque yo soy Jehová de los ejércitos, que peleo delante de ti y peleo todas tus batallas, y ante todo yo seré vencedor, porque tú dentro de mí serás vencedor, porque yo soy el Dios que te libera de cualquier cosa, porque yo soy el Dios que te da victoria sobre cualquier cosa. Así dice tu Señor. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos muchas gracias por tu tremendo y grande amor, Señor, para con nuestras vidas, Señor. De verdad es tan vasto, Señor, nos arropa, Señor, nos sentimos tan seguros en tus manos, Señor. Gracias, Padre, porque tú no nos has dejado ni nos dejarás que nuestro pie caiga en piedra, Señor. Al contrario, Señor, tú nos das fuerza, Señor. Tú das fuerza al cansado y al que no tiene ninguna. Gracias, Padre, porque en ti tenemos todo, Señor. Gracias por ser nuestra roca firme, nuestra roca fuerte, Señor. Gracias, bello escondedero. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Gloria a Dios. Sé bienvenido, amado hermano. Te voy a invitar que vayamos y apapachemos a nuestra... Damos gracias a Dios por su presencia. Vamos a continuar meditando en la palabra del Señor. Bueno, ya estamos listos. El Señor. Ahí les pido que llevemos en nuestras oraciones al equipo de audio, hermanos. Que Dios nos dé un equipo de audio que puedan estarlos entre semana. Si alguien se anima, hay vacantes. ¿Sale? Muy bien, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres fiel y Dios, como hemos cantado, podemos levantar nuestras manos y adorarte y estar conscientes de que tú eres bueno y misericordioso, porque Dios, tú nos das todo lo que necesitamos. Es más, en Cristo nos has dado ya todo lo que necesitamos. Señor, gracias porque estamos cumplidos
completos en Cristo Jesús. Señor, rogamos la unción de tu Espíritu Santo, rogamos la intervención de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, sembrando la palabra en tierra fértil en nuestro corazón, para que haya fruto abundante, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos mirando la dispensación de la ley, y estamos llegando al final de la dispensación de la ley. Y vamos a la presentación. Dentro de las 7 pruebas, llegamos a la número 7, que es una prueba cuádruple. Es una prueba cuádruple. La prueba de la fe. ¿Sale? La prueba de la fe. Y dijimos que la fe tiene, por decirlo así, 4 áreas, 4 facetas, que es la fe creativa. ¿Cuál más dijimos? Fe doctrinal, fe perseverante y fe consciente de Dios. ¿De acuerdo? Así que para poder ver el todo de la fe necesitamos ver estos 4 aspectos de la fe. La semana pasada pudimos mirar la primera de ellas, que es la fe creativa. Y dijimos que muchos admiramos a David. ¿Cuántos admiramos al rey David, hermanos? Hombre tremendo, ¿no? De Dios. Y claro que es un referente de un hombre conforme al corazón de Dios. Pero si lo analizamos muy crudamente, cuando David entra en operación en los planes de Dios, pues ya existía Israel como nación. Ya existía Israel como reino. Ya estaban delimitados las fronteras, todo. Sí le batalló, sí, claro que sufrió muchísimo, pero ya estaba Israel como reino, ya estaban las ciudades fortificadas y todo, y un hombre tremendo de Dios. Pero si comparamos un poco con la vida después del cautiverio, en el tiempo de Esdras y Nehemías, que es lo que vimos la semana pasada, pues a ellos les toca recibir una palabra rema de parte de Dios diciéndoles regresen y hay que reconstruir. Entonces cuando ellos llegan, pues ¿cuál reino? Pues ¿cuál territorio? No había nada. Y servir a Dios cuando no hay nada, empezar de cero, hermano, es bastante retador. Y la única manera de poder servir al Señor cuando no hay nada, se necesita la fe del Hijo de Dios, la fe creativa en operación. Y yo creo que Dios nos está llevando a la iglesia, no nada más a nosotros en Querétaro, a la iglesia en todo el mundo, a entender que necesitamos crecer en el entendimiento de la fe creativa. Por eso es que Dios a muchos nos está llevando a límites de crisis, a límites de situaciones adversas, porque en ese contexto de donde no hay nada, de donde todo está aparentemente detenido, derrumbado, Dios quiere que llamemos las cosas que no son como si fuesen. Y dijimos que ese es el terreno de la fe creativa. Dijimos que la palabra clave para la fe creativa es confesión. ¿De acuerdo? Yo necesito confesar esa palabra rema que Dios me dio. ¿A todos nos queda claro que es una palabra rema? ¿Sí o no? ¿O a quién no? Levante la mano. Con mucha libertad. Para eso venimos, para aprender. ¿A alguien no nos queda claro que es una palabra rema? ¿No? Ok. Una palabra rema es una, ¿cómo llamarlo? Una expresión de parte de Dios que sale de su boca para un momento en específico. Por ejemplo, tú lees la Biblia y te está llena de toda la Biblia es la palabra de Dios, ¿es cierto? Pero todo eso que está escrito, la palabra en el original griego es logos, es el logos de Dios, es todo lo que está escrito, ¿de acuerdo? Pero la palabra rema es cuando de todo ese logos, y tú estás leyendo tu Biblia, de repente hay una frasecita que parece como si saltara, como si Dios te la aventara y te dijera, esto es lo que tú necesitas hoy, para lo que estás viviendo. Esa porción vivificada para ese momento es la palabra rema. ¿Estamos de acuerdo? Toda la Biblia es el logos
Y menciono rema y logos porque son las palabras griegas que aparecen en la Biblia. ¿De acuerdo? Pero el logos es el todo de la Biblia. Pero la palabra rema es una porción de eso que Dios suelta para un momento específico que tú y yo necesitamos. ¿Estamos? Entonces, la palabra clave en esta fe creativa es esperar y buscar un rema de Dios. ¿De acuerdo? Que Dios te suelte una palabra. No sabes qué hacer, no hay nada, hay ruinas, hay adversidades. Dios, dame una palabra, rema. Así que el pueblo estaba en cautividad y entonces Daniel se pone a interceder y muchos se pusieron a orar y Dios soltó una palabra, ¡pum!, rema, que había que regresar. Y luego movió el corazón del rey Ciro y dio el decreto y a regresar. Ahí está la palabra, rema. ¿Qué tienen que hacer ellos? Confesarla. Decirle a Dios lo mismo que Dios ya dijo. Eso es lo que nos tenemos que hacer y dar el paso de fe. Y esto fue lo que pasó, ¿de acuerdo? Entonces esto es muy importante que nosotros lo podamos recordar, porque tenemos que movernos en la fe creativa. Amén, amados hermanos. Muy bien, eso fue lo que vimos la semana pasada. Vamos al 7b. Vamos a ver a Esdras y los levitas. Y aquí es donde vamos a ver la prueba de la fe doctrinal. Esta segunda cara o fase de la fe, que es la fe doctrinal. ¿Qué es eso de la fe doctrinal? Dijimos que la fe creativa es la parte de la fe que hace la operación de los milagros, de las cosas sobrenaturales. Pero la fe doctrinal, como su nombre lo dice, es nuestro credo, nuestras convicciones, ¿de acuerdo? Y que tienen y debiesen de tener nuestro credo y convicciones su base en la doctrina, ¿de acuerdo? Por eso venimos los jueves, por ejemplo, ¿no? Venimos a estudiar, venimos a aprender la doctrina y eso se va convirtiendo en nuestra fe doctrinal. Cuando alguien te pregunta, ¿y en qué crees? ¿No? ¿Alguna vez te han hecho esa pregunta? Sobre todo los que son de algunas religiones, te dicen, ¿y ustedes sí creen en esto? ¿Y ustedes sí creen en aquello? ¿Y ustedes sí creen en esto y aquello? Entonces no se están refiriendo a una situación de milagros, ¿cierto? Están hablando de tus convicciones, ¿de acuerdo? De tu credo, por así decirlo. Entonces la fe doctrinal se refiere a eso. ¿Cuáles son mis convicciones? ¿Qué es en lo que mi corazón está cimentado para creer y eso rija mi vida, mi estilo de vida? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por un segundo no vamos a hablar de la operación de milagros porque eso era fe creativa. Ahorita vamos a hablar de fe doctrinal. ¿De acuerdo? Dile al que tienes a un lado, la doctrina es muy importante. Yo me he topado con gente que ha minimizado la situación doctrinal. Que dicen, ¿para qué aprendo todo eso? ¿Para qué? Que los 7 verdades clave, que las verdades, ¿para qué? Y yo te voy a decir algo, hermano, la doctrina es una maravilla, es un regalo de Dios para poder comprender en una manera profunda las verdades de Dios y esa comprensión nos lleve a una vida victoriosa. ¿De acuerdo? A veces tenemos nada más conocimientos sueltos de Dios, pero la doctrina los conecta a todos, le da un orden y una aplicación correcta para nuestro estilo de vida. Así que la doctrina importa e importa mucho. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La Biblia nos menciona 3 tipos de doctrinas. ¿Cuáles son? Número 1, doctrina de hombres. ¿Doctrina de qué? De hombres. ¿De acuerdo? Aquellos que enseñan como doctrina, pero mandamientos de hombres. Y eso es lo que hacían mucho los fariseos. ¿Te acuerdas? También existe la doctrina de demonios. ¿De acuerdo? Todas aquellas situaciones que se convierten en reglas y toman la fuerza de un mandamiento, pero que no nacieron en el corazón de Dios. Son herejías, son situaciones de malas enseñanzas, ¿no? Que solamente intentan esclavizar
al pueblo de Dios o desviarlo. Pero también tenemos la sana doctrina, ¿de acuerdo? Y la sana doctrina precisamente es eso, tiene su base, su origen en Dios mismo, ¿de acuerdo? Dios es el que revela por su Espíritu Santo su doctrina, ¿de acuerdo? Entonces, yo debo de conocer la doctrina y ejercer fe en esa doctrina. Y ejercer fe significa apropiármela. Es decir, que toda esa doctrina me rija en mi manera de pensar, me rija en mi toma de decisiones, me rija en mi estilo de vida. Eso es fe doctrinal. Algunos piensan que fe doctrinal nada más es aprenderse las 7 relaciones básicas, ¿no? Los 7 anhelos del alma. Yo me he topado con mucha gente que se lo sabe de memoria. ¿Alguien se sabe los anhelos de los 7 anhelos del alma de memoria? A ver. Número 1, anhelo de preservación o de supervivencia. Número 2, a ver los Timoteos, anhelo de expresión. Número 3, anhelo de seguridad. Número 4, anhelo de fidelidad o lealtad. Número 5, anhelo de poder o de control o de grandeza. Número 6, anhelo de conocimiento. Y número 7, anhelo de aceptación o de atención. ¿De acuerdo? Podemos sabernos de memoria o decir las 5 facultades mentales o los 5 sentidos del alma. Imaginación. ¿Cuál más? Razón, memoria, conciencia, afectos. Y así podríamos citar un montón de cosas. La gente cree que por sabérselos de memoria o tenerlos en un librito, en un bosquejo, eso es fe doctrinal y está mal. Está mal. La fe doctrinal, precisamente no habría necesidad de mencionar la palabra fe si no tuviésemos que ejercer fe en eso que ya no sabemos de memoria. Hay mucha gente que se sabe los 5 sentidos del alma, los 7 anhelos del alma, pero no ejerce fe en eso, no lo cree, no lo practica. Entonces la fe doctrinal tiene una comprensión, un conocimiento, una comprensión y una aplicación de lo que decimos creer. ¿Estamos todos de acuerdo? Hay mucha gente nada más cabezona que se lo sabe de memoria o tiene ahí en su librero libritos de todo eso, hermanos, pero no lo entienden y no lo practican. La fe doctrinal implica práctica que rija nuestro estilo de vida. ¿Estamos todos de acuerdo? Dile al que tienes a un lado, Dios quiere que desarrollemos fe doctrinal. Amén. Entonces, en el punto anterior de la fe creativa, vimos que Esdras y Nehemías y todos los demás, Zorobabel y todos los que estuvieron en esa época de 3 oleadas de restauración, Dios los llevó y restauraron el templo. Lo reconstruyeron, el muro, ¿sí o no? Lo reconstruyeron. Ya está reconstruido el templo, ya está todo allí. Pero hay algo más que Dios quiere restaurar. Dios no nada más quería restaurar el templo físico, sino también quería restaurar el templo de su corazón. ¿De acuerdo? ¿Qué quería restaurar Dios? El templo del corazón de su pueblo. No nada más el templo físico. Cuando se dieron cuenta de qué tan gravemente habían quebrantado la ley de Dios, llegó un tiempo de limpieza, poniendo la doctrina de Dios por obra. ¿En qué sentido? Llegó Esdras, Nehemías, Zorobabel y todos los demás, empiezan a ser movidos por Dios para reconstruir el templo y lo demás, y queda, pero se dan cuenta, y esa es la pregunta que debemos de hacernos, para empezar, ¿qué provocó la ruina de todo eso? ¿Quién se acuerda? ¿Qué provocó la ruina y el cautiverio? ¿Por qué había que restaurarlo? Pues porque había quedado en ruinas. Pero ¿qué provocó que quedase en ruinas? ¿Qué hicieron o qué no hicieron para que eso sucediera? Fuerte, Toñito. La desobediencia. ¿Qué más hicieron? Fuerte, no lo escuchó. Una vida pecaminosa. Se alejaron de Dios, sirvieron a otros dioses.
no cumplieron los mandamientos de Dios, no cumplieron la ley de Dios, se olvidaron de Jehová su Dios, ignoraron sus advertencias, ignoraron y menospreciaron sus oportunidades que les dio de volverse a Dios. Todo eso provocó el juicio de la conquista y de la cautividad. Entonces, cuando Dios trae de regreso en la palabra la fe creativa a que regresen y reconstruyan, no nada más hay que levantar los edificios, hay que resolver el tema que provocó todo. ¿Y ese problema dónde estaba? En el corazón. Y es ahí donde entra la fe creativa. Muchas veces estamos llenas de crisis. ¿Cuántos estamos atravesando situaciones difíciles? Levántala bien, no te dé pena. Y entonces uno dice, están atravesando situaciones de salud, y Dios, sáname, Dios, levántame, Dios, restáurame. Algunos otros atravesando situaciones económicas y Dios provee. Susténtanos, Dios, multiplica todo, Dios. Algunos están pasando por situaciones de pareja, situaciones matrimoniales, familiares, y Señor, restáuranos, levántanos y demás. Sí, y está la fe creativa en la que Dios quiere hacer cosas allí. Pero a veces se nos olvida que no arreglamos el tema del por qué llegamos a ese tipo de situaciones. Si llegamos a ese tipo de situaciones de crisis, de tratos personales y demás, es porque Dios vio algo que tenías que ser corregido, o vio algo que tenía que ser mejorado. Dile al que tienes a uno, cuando Dios nos lleva a tratos personales, es porque hay algo que tiene que ser corregido, o hay algo que tiene que ser mejorado. Porque algunos dicen, pero si no había hecho nada malo, pues a lo mejor no lo estaba haciendo lo suficientemente bien y Dios quiere que lo hagas mejor. O tal vez sí estabas haciendo algo que no le agradaba a Dios. Pero en este segundo punto, en la fe creativa, Dios le revela a Esdras y a los levitas que no nada más hay que levantar y resolver las consecuencias de todo, hay que arreglar el tema de raíz, y el tema de raíz era el corazón del pueblo. Se habían olvidado de Dios, se habían olvidado de su ley, se habían olvidado de sus mandamientos, y era necesario moverse en la fe doctrinal. Dile al que tienes a un lado, si estás atravesando por situaciones difíciles, no solo te concentres en que Dios te deseas, que Dios permite, es para corregir eso que Él detectó que necesitaba ser corregido, o es para hasta que eso se haya mejorado que Él detectó que necesitaba ser mejorado. Así que vuelvo a preguntar, ¿cuánto estamos atravesando situaciones difíciles? Dejemos de concentrarnos en que se resuelva el asunto y movámonos en la fe doctrinal. ¿Y qué le falta a mi corazón? ¿Qué le falta a mis convicciones? ¿Qué le falta a mi estilo de vida? ¿Qué le falta a mi toma de decisiones? ¿Qué le falta a mis prioridades? ¿Qué le falta a mi estilo de vida para que yo me mueva agradando a Dios en todo? ¿Estamos de acuerdo? Eso es importantísimo que nosotros lo podamos entender. ¿De acuerdo? Gloria al Señor. Ahora, menciono todo esto porque vamos a regresar a la presentación, por favor. Gracias. En Esdras 6:18, vamos a ver. Esdras 6:18. Dice, y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén. Y nota lo que dice, conforme ¿a qué? A lo escrito en el libro de Moisés. Esdras recibe la revelación de parte de Dios que necesitan volver a los mandamientos de Dios. Si el no obedecer a los mandamientos de Dios les llevó a todo ese caos,
Ahora tenían que volver el corazón de todo el pueblo a otra vez moverse bajo los mandamientos de Dios. Volver a generar esa convicción en la doctrina, en la ley, en los mandamientos de Dios. Así que Esdras va a invertir tiempo, energía en que todo el pueblo vuelva a funcionar acorde a los modelos de Dios. Y entonces restablece el sacerdocio, restablece a los levitas, restablece todo el servicio. Y entonces dice, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. ¿Cómo cuántos años habrán pasado desde Moisés hasta Esdras? Cientos de años. Y Esdras dice, los mandamientos de Dios no han caducado. Los mandamientos de Dios no han pasado de moda. Necesitamos volver a las sendas antiguas, dice la Escritura. Que preguntemos en los caminos y regresemos a las sendas antiguas. ¿Estamos todos de acuerdo? Y entonces, ¿qué sucedió? Entonces Esdras empieza a volver a reactivar todo eso. Yo te digo, tú estás atravesando situaciones difíciles y solamente te la pasas llorando y pidiéndole a Dios, sácame de aquí, hermano, estás perdiendo el tiempo hasta cierto punto. Lo que tienes que hacer es volver de donde caíste, ir a más a donde te quedaste estancado. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Estamos de acuerdo? Gloria a Cristo Jesús. Siguiente versículo dice, también los hijos de la cautividad celebraron la Pascua. No lo habían celebrado a los 14 días del mes primero. Siguiente, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Vamos a Esdras 9:1. Esdras 9:1. Aleluya. Dice, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, está diciendo Esdras, diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. ¿Qué dice todos juntos al final? Fuerte. Y hacen conforme a sus abominaciones. Ya habían restaurado todo y demás, pero seguían viviendo, actuando como desde antes de la caída, desde antes de la crisis. Y ese es el error que cometemos. Queremos salir de la crisis del trato personal en que estamos, pero seguimos pensando, actuando, viviendo igual o incluso peor desde que antes de que nos pasara lo que nos pasó. Y eso solamente es evidente que no sabemos vivir en fe doctrinal. Tenemos mucha teoría, pero no vivimos, no practicamos lo que decimos creer. Y eso es un engaño, hermano. Ese es un engaño. Por eso a veces hay tanto mal testimonio de muchos cristianos, porque decimos conocer mucho, pero vivimos poco de lo que decimos creer. Y todo este pueblo de Israel que había regresado, era un milagro de Dios que regresaran. Vivían conforme a los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios, amorreos. ¿Qué quiere decir eso? Eran bien mundanos. Mira que tienes a un lado. Dios quiere que ejercitemos en práctica la doctrina. Eso es importante, importantísimo. De las cosas que más han vituperado el nombre de Cristo, desafortunadamente, es de ciertos cristianos que dicen conocer la sana doctrina, pero no la viven.
Y eso es muy, muy desafortunado, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo. Y entonces dice el siguiente versículo, fíjate, ¿a qué les había llevado ese error doctrinal? Dice, porque, a ver todos juntos, ¿qué había pasado? Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Ahí te das cuenta que aunque creían en la fe creativa, que Dios hacía milagros, todo eso, en cuanto a fe doctrinal, no entendían, no practicaban, era un desastre. Y así pasa, hermanos. Muchas veces lo que nos acontece, hermanos, no es que el diablo esté detrás de nosotros. A veces es que no tenemos un estilo de vida que siga los mandamientos, las maneras de Dios bíblicas, y por eso luego tenemos una vida de la patada. Tenemos tantas broncas familiares, broncas matrimoniales, todo eso, porque tenemos un estilo de vida distinto al de la Biblia. Y aunque venimos a la reunión y aunque escuchamos las prédicas y aunque tomamos notas y demás, no ejercemos fe, no nos apropiamos de eso. No permitimos que la palabra de Dios nos modifique, nos cambie nuestra manera de pensar, de actuar. Es triste, hermano, es triste. Muchos han invertido tiempo, años, escuchando la doctrina y no viven nada. La Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada. ¿Para qué son las espadas, hermanos? Dile al que tienes a un lado, permítele a Dios que te atraviese con su espada. La espada es para cortar obras de la carne, para cortar modelos equivocados, para cortar falsas enseñanzas, maneras equivocadas que tenemos de pensar. A veces escucho a cristianos que ya tienen muchos años, escucharlos hablar, escucharlos expresarse, y digo, ¿cómo pueden hablar así después de tantos años? ¿Y sabes qué es eso? El reflejo de cero fe doctrinal. Pura teoría, puros cabezones. Pero Dios quiere que practiquemos lo que decimos creer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ve el desastre que traía en el pueblo de ahí. Siguiente versículo, ¿qué hace Esdras? Dice, cuando oí eso, que se habían mezclado con otras naciones, porque Dios lo había prohibido. Dice, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué el pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Siguiente versículo. Y se me juntaron todos los que temían, ¿qué? Había un grupo de personas que temían, ¿qué temían? Las palabras del Dios de Israel. Estos eran, hermanos, gente entendida. Dice, a causa de la prevaricación de los del cautiverio. A ellos sí se les veía en la fe doctrinal. Volteaban a ver a los que habían venido del cautiverio y dicen, ¿qué les pasa? ¿Cómo pueden vivir así? ¿Cómo pueden hacer eso? Y dice, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Siguiente versículo dice, y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos. ¿A quién? A Jehová, mi Dios. Así que vemos una y otra vez, hermanos, a Esdras y los levitas empujar a que el pueblo vuelva a adoctrinarse, vuelva a conocer los mandamientos de Dios, las maneras de Dios. Aunque no lo creas, a veces en muchas iglesias, tristemente, hay muchos bebés espirituales todavía. Yo platicaba con alguien apenas que me testificaba, no recuerdo quién fue, pero alguien me dijo, ¿qué cree, pastor? Ya voy a terminar de leer la Biblia. Es una persona que tiene relativamente poco en el Evangelio. Y le dije, gracias a Dios, dele gracias a Dios, porque tristemente hay otros que tienen años de ser cristianos y no han leído la Biblia una sola vez completa en su vida. Y no es chiste, hermanos. Yo conozco varios que tienen años de supuestamente ser cristianos
y nunca han leído completa la Biblia en su vida. Y es donde uno dice, entonces ¿dónde está su fe doctrinal? Apenas platicaba con el grupo de Timoteos y decía, ¿cómo pueden querer servir, enseñar, predicar si no tenemos una relación fuerte con la palabra de Dios? ¿Estamos de acuerdo? Necesitamos conocer la doctrina y vivirla. Amén, amados hermanos. Gloria a Cristo Jesús. Nehemías 7:63. Bueno, mejor vamos a Nehemías 8:1, perdón. Nehemías 8:1. Todos juntos dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Imagínate una reunión así como en el Zócalo, ¿no? En una plaza. Siguiente versículo dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Y nota, dice, así de hombres, ¿quién más? Mujeres, ¿y quién más? Y de todos los que podían entender. ¿Quién debe de conocer la doctrina, hermanos? Hombres, mujeres y todos los que puedan entender. ¿Tu hijo ya puede entender? ¿Sí o no? ¿Por qué crees que estamos los domingos con las clases de los niños y los adolescentes? Porque necesitan conocer la doctrina. Pero no nada más los domingos con las maestras. Tú y yo como papá, como mamá, necesitamos instruir a nuestros hijos. Fe doctrinal. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces el siguiente versículo dice, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía. ¿Qué es el alba? ¿A qué horas eran, se señala? A las 5 o 6 de la mañana. Y dice, ¿hasta qué hora? ¿Cuántas horas fueron? Una prédica de 6, 7, 8 horas. ¿Cuántos dicen amén? Algunos ya están, Dios ya córtale al pastor para ver el partido. No, otros se fueron al partido. Si estás viendo la transmisión YouTube y viendo el partido, arrepiéntete, hermano. ¿De acuerdo? Pero 6, 7 horas enseñanza. Esdras dando una cátedra doctrinal a toda la nación. Es ahí donde yo a veces digo, que no nos damos cuenta como cristianos qué importante es la doctrina que Dios movió en este tiempo, 6, 7 horas continuas. Tenemos otro ejemplo en el Nuevo Testamento. Pablo está predicando en el aposento alto de Troas. Y dice que disertaba hasta la noche. Y por ahí hubo un chamaco que ¿qué pasó? ¡Paz! Azotó. Dios hizo un milagro, lo levantó. ¿Y qué hizo Pablo? Siguió predicando toda la noche. ¿Será importante la fe doctrinal? Claro. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, ambos dijeron, porque no he rehusado darles todo el consejo de Dios antes de mi partida. Y luego dice, porque sé que después de mi partida, dijo Pablo, vendrán lobos, se van a infiltrar. Ahora, Pablo no podía estar eternamente en esta tierra. Tenía un tiempo fijado por Dios, ¿sí o no? ¿Qué era lo que podía hacer por la iglesia? Dice, no puedo estar todo el tiempo con ustedes. Lo mejor que puedo hacer por ustedes es enseñarles. Lo mejor que puedo hacer por ustedes es ¿qué? Enseñarles. Y ese es un mal hábito de muchos cristianos. Estamos tan dependientes siempre del papá y de la mamá. O de la abuelita en la mayoría de los casos. Abuelita, papacito, ya están casados, bigotones y papá ora por mí. Mamá ora por mí. Mamá, dame un consejo. Yo luego los veo algunos y digo, no manches, ya estás grande. Hay otros que el pastor para todo. Y no está mal que hables con el pastor ni le pidas algún consejo.
Pero hay puntos y hay cosas que tienes que empezar ya a hacer tú. Es imposible que yo como pastor te esté viendo las 24 horas. Es imposible que yo esté al pendiente de tu toma de decisiones de todos los días. ¿Qué es lo que un pastor debe de hacer? Enseñar la doctrina para que cada miembro de la iglesia se autorregule, cambie, ajuste y viva agradando a Dios. Dile al que tienes a un lado, no estés esperando que siempre haya alguien que te ayude a decir, esto es bueno, esto es malo, esto es así, esto es asá. Para eso está la doctrina. Y eso es lo que está haciendo Esdras y los levitas, adoctrinando al pueblo. No puede haber restauración sin una correcta fe doctrinal. Así que si estás atravesando por crisis, chíllale a Dios todo lo que quieras. Pero las lágrimas no lo convencen. Él quiere ver nuestro corazón volverse ¿a quién? A Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y dice el siguiente versículo, y el escriba Esdras estaba sobre el púlpito de madera. Algo así, más o menos, que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Ananías, Urías, Hilcías, Masías, a su mano derecha, a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Jasún, Jasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, ¿qué dijo? Todos se durmieron. ¿Así dice? Todos estaban ¿qué? A ver, voltea con el que tienes a un lado, dale un pellizco santo y dile, pon atención, hermano. ¿Vale? Si ves a alguien que está quitando el zapato, pónselo otra vez. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y siguiente, dice, todo el pueblo estuvo atento. Dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió que, amén, amén, alzando sus manos. Cuando escuchan toda la ley, todos los mandamientos, las maneras de Dios, lo que a Dios le agrada, no hay una indiferencia, se dan cuenta, se comparan contra la palabra de Dios, se dan cuenta que viven lejos de lo que Dios espera, que no han vivido como Dios quiere, y entonces dicen, ahora todo tiene sentido, por eso nos ha pasado lo que nos pasó. Pero la actitud que toman es de humillación, se humillan y reconocen, Señor, necesitamos volver a vivir tu palabra. Dios anhela y la creación entera anhela que los verdaderos hijos de Dios se muevan en una fe doctrinal auténtica. Ya basta de ser cristianos, hermanos, dando mal testimonio. Ya basta de ser cristianos inmaduros, de ser cristianos con rabietas, con niñerías. A veces tenemos cada conducta, hermanos, infantil, que uno dice, ¿hasta cuándo? Pablo dice, debiese ser ya maestros y tienen todavía necesidad de que se les dé lechita. Dile al que tienes, ya hermano, ya pareces un bebote. Amén. Entonces es importante. Por último, vamos a Judas. Por último de este punto, no se emocionen, hermanos. Vamos a aventarnos las 6 horas de Esdras ahorita. ¿Sale? Judas. ¿Dónde está el libro de Judas, hermanos? Por ahí, dicen, por ahí. En el versículo 3 dice, Judas 1:3, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, fíjate lo que dice, me ha sido ¿qué? Necesario escribiros, exhortándoos. ¿A qué los exhorta Judas? A que contendáis. ¿Qué es contender? Pelear. A ver, saca tu cara de gladiador. Dice, a que contendáis. ¿A qué? Dice,
ardientemente. En palabras más mexicanas, perrucho, bravo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no nada más contender por contender, o sea, ponte loco, ¿no? Y dice, ardientemente, ¿por qué? Por la fe. Y uno dice, ¿cómo puedo contender por la fe? Es decir, que Dios haga más milagros, no está hablando de fe creativa, está hablando de fe que doctrinal. ¿Por qué? Porque hay muchas falsas doctrinas, hay muchos falsos maestros. No nada más hacen daño los falsos maestros, hacen daño los falsos alumnos de la sana doctrina. Que siempre le tiramos a los falsos maestros, sí, pero a veces ni siquiera ocupamos falsos maestros. Podemos tener la sana doctrina, pero son falsos alumnos que no la quieren aprender, que no la quieren practicar. Es como en las escuelas, ahora todo le echan la culpa al maestro. Sí, pero la culpa también lo tienen ¿quién? Los alumnos. ¿Y qué dice Judas? Aprendamos a qué, a contender. Te van a llover falsos maestros por todos lados. No va a faltar quien llegue y te diga, nah, ¿para qué lees tanto la Biblia? No seas, aleluya, exagerado. ¿Para qué vas tanto a la iglesia? Tú vete los domingos, nada más, y llega tarde. No pasa nada. ¿Para qué tanto? Velo en la transmisión. Y todo no lo comemos. Ah, sí es cierto. Ah, pues sí es cierto. Ah, sí es cierto. Pero Judas dice, hey, contiendan ardientemente por la fe. ¿Cuál fe? Fe doctrinal. La que una vez fue dada ¿a quién? A los santos. Vivamos como vivieron los apóstoles. Con ese celo, con esa intensidad, con esa entrega, con esa disciplina, con ese corazón, con ese amor. Para eso es la doctrina, para eso Dios nos dejó una Biblia. Algunos tienen su Biblia bien nuevecita, hermano, se ve que ni la tocan. Vamos así abajo de la almohada para que espante a los espíritus, dice. No, hermanos, abajo de la almohada ni en el librero no espanta nada la Biblia, el libro a sí mismo no espanta nada. Necesitas poseerlo. ¿De acuerdo? La palabra clave, ya vimos que en la fe creativa la palabra clave era confesión. La palabra clave en la fe doctrinal es convicción. Necesito estar convencido de lo que digo que creo. Por ejemplo, la Biblia dice, mejor es un día, ¿qué dice? En tus atrios, que 1000 fuera de ellos. Hay muchos que se lo saben de memoria. Pero de eso a que estén convencidos, dicen, no, Dios está padre, hasta me sé el canto, mejor un día. Pero lo ves en su estilo de vida y no lo conciben así. No ven como el hecho de estar en la casa de Dios como algo prioritario. Se les atraviesa un partido de fútbol, hermanos, y ya, ¿valió? Necesita ver qué, convicción. ¿Qué debe de haber? Convicción. Que la Biblia te rija. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia se lee en rendición. Escucha lo que estoy diciendo. La Biblia se lee con una actitud de rendición. Tú la lees y te empiezas a rendir. Sacas tu banderita blanca y dices, Dios, me rindo. Todo lo que tú digas aquí, yo me rindo. Eso va a empezar a regir mi vida. Así se fomenta la fe doctrinal. Pero algunos la leen y dicen, esto no, esto no es así. No, esto ha de ser metafórico. Necesitamos vivir la fe doctrinal. La palabra clave es ¿cuál? Convicción. Yo sé que estoy moviéndome en fe doctrinal porque estoy convencido de lo que digo que creo, tanto que eso rige mi vida. Amén. Vamos a la punto número C.
Y vamos a ver a los profetas menores. Y vamos a ver la fe perseverante. ¿La fe qué? Perseverante. La fe perseverante. Ya vimos fe creativa, operación de milagros, cosas sobrenaturales, fe doctrinal, nuestra convicción, nuestro credo, que nos rija. Y ahora vemos fe perseverante. No es que haya 4 fes, es una, pero estamos viéndola desde diferentes aspectos. Fe perseverante. Esto es importante. Hasta cierto punto es fácil iniciar cosas, ¿sí o no? Lo difícil es mantenerse en lo que iniciamos. ¿Cuántos han iniciado una dieta? ¿Y cuántos a las 2 semanas ya valió? ¿Sí o no? ¿Cuántos hemos decidido, hemos iniciado yendo al gimnasio? Y a las 2, 3 semanas ya se acabó. ¿Cuántos dijimos que íbamos a orar todas las mañanas a las 6 de la mañana? Que nos íbamos a parar en las madrugadas a las 3 de la mañana, que íbamos a ayunar una vez a la semana. O sea, es fácil iniciar, ¿sí o no? Es fácil iniciar. El problema realmente es mantenerse. Todos tomamos la iniciativa de querer agradar a Dios en el inicio de nuestras vidas. ¿Cuántos se acuerdan del día que recibieron a Jesús como su Salvador? Y ese día lloraste y gracias Dios y te entrego mi vida y Dios, mira, le voy a echar todas las ganas del mundo. 3 doritos después ya no quieres congregarte, ya te da flojera orar, ya te quieres divorciar, ya te quieres suicidar, ya te quieres... No nos mantenemos, ¿sí o no? No nos mantenemos, no perseveramos. Y algo similar le pasó al pueblo de Israel. Ya está la restauración del templo, ahí van, ahí la llevan, restaurando las cosas, su corazón también, pero no permanecen. Como decían antes, llamaradas de qué? De petate. Tenemos buenos inicios, pero no terminamos. Hay gente que Dios lo toca y dice, Dios, ahora sí Señor, le voy a echar ganas para salir de esta crisis. 2, 3 días después están chillando otra vez. Dile al que tienes a un lado, Dios quiere gente perseverante. Como está fuerte el ruido de la lluvia, aprovechemos hasta para que le grites, Dios quiere gente perseverante. ¿Estamos? Ya estaba el mundo lleno de gente que inicia, pero Dios quiere ahora gente que concluya. ¿Sabes qué es lo más glorioso que pasa en la cruz? Cuando Jesús levanta y dice, consumado es. Tenemos un Dios que nos ha dado ejemplo. Lo que Él te empieza, lo termina y lo termina bien. Aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces necesitamos seguir los pasos de ¿quién? De Jesús. Ser perseverantes, necesitamos eso. Y el pueblo de Israel tuvo un buen inicio con Esdras, Nehemías, Zorobabel y todos ellos, pero se empiezan a desanimar en el camino. ¿Y qué crees que va a usar Dios? Dios va a usar a los profetas menores. Dile al que tienes a un lado, cuando Dios ve a su pueblo desanimado, a veces usa a sus ministros. Y los ministros tenemos la función de picarle las costillas a las ovejas para que perseveren. Luego están con que, no, ya voy a cambiar de iglesia, ya voy a ser mormón, ya voy a hacer no sé qué, con ganas de darle unas cachetadas. Dile al que tienes
A veces se me hace que te hace falta unas cachetadas, hermano. Vamos a ir a Esdras. Esdras 4:4. Y te voy a dar un secreto. La madurez de un cristiano no se mide por sus buenos inicios, sino por su estabilidad y constancia. Tener buenos inicios cualquiera. La madurez realmente es la constancia. Es más, les adelanto, la palabra clave para la fe perseverante es constancia. Es constancia. Dios quiere que seas constante. Dice así: pero el pueblo de la tierra, ¿qué hizo, hermanos, con el pueblo de Israel? Intimidó al pueblo de Judá. ¿Qué hizo? Lo intimidó y lo atemorizó para que no, ¿qué? Edificara. Entonces imagínate, Dios les da la palabra rema para que se muevan en fe creativa y empiecen a reconstruir y todo. Y mientras lo están haciendo, también están siendo adoctrinados para que vuelvan su corazón a Dios. Pero el diablo, muy astuto, levanta oposición. ¿Levanta qué? Oposición. ¿Y qué hace el pueblo de Israel? Cae en la trampa. Luego se intimida. No sé si te ha pasado, pero el día que dices, ahora sí voy a leer la Biblia, ahora sí voy a orar, ahora sí voy a ayunar, al otro día un chorro de oposición. O te enfermas, algo te pasó, malas noticias y todo. No, ya para qué lo hago. Y renuncias de volada. Dile al que tienes a un lado, no tienes fe perseverante. ¿Ya le dijiste? Dile otra vez, no tienes fe perseverante. Todavía seguimos agugutata, bebés. Entonces el pueblo se intimida para que no edificaran. El siguiente versículo dice: aguantar, perseverar en medio de las situaciones más adversas. Vuelvo a repetir, esta fe perseverante es una fe que te permite aguantar, resistir y seguir avanzando, pase lo que pase. Si no estás avanzando, por un momento te quiebras ante lo que te sucede, lo que las circunstancias, entonces no tienes fe perseverante. Ageo 1:2. Estamos diciendo que Dios utilizó a los profetas, ¿sí o no? Es el pueblo desanimado, intimidado, debilitado. Y dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos. Fíjate lo que Dios se daba cuenta acerca del pueblo. Dice, este pueblo dice, ¿qué es lo que decía el pueblo? No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea. De repente le empezaron a reedificar, vino la oposición y se detuvieron. ¿Y qué decían? No, todavía no es tiempo. Te lo voy a decir algo, muchas veces disfrazamos la mediocridad y el miedo con la frase, en el tiempo de Dios. Vuelvo a repetir, espero que esto te golpee tu ego. A veces disfrazamos mediocridad y miedo y cobardía con todo se hace en el tiempo de Dios. Maridos, esposas, que no son capaces de tragarse su orgullo y arreglar las cosas y hacer cambios, estoy orando. Todo en el tiempo de Dios. Gente que no quiere servir a Dios, no, ahorita no tengo tiempo. Todo en el tiempo, todo lo disfrazamos ahora con la frase en el tiempo de Dios. Dile al que tienes a un lado, Dios quiere gente perseverante. Entonces así decían y por eso no hacían nada. Hemos confundido el reposo. Vimos hace poco las definiciones de gracia, ¿sí o no?
Y una de las definiciones de gracia es reposo en movimiento. No hacer nada. ¿Sabes por qué a veces tu matrimonio está de la patada? Porque simplemente no haces nada. Es que Dios lo va a arreglar todo. Dios te va a cambiar a ti, tu manera de pensar, de actuar, va a doblar tu ego para que tú hagas y busques a tu pareja. Estás esperando que baje un ángel y lo haga, nunca va a pasar. ¿Estamos de acuerdo? Gloria a Cristo Jesús. Vamos a ir a Nehemías 4:10. Entonces fíjate qué debilitado, qué desanimado, qué intimidado estaba el pueblo de Israel. Y dijo Judá. ¿Qué dijo Judá? Fíjate las palabras del pueblo. Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Entonces imagínate, regresando a la fe creativa, el decreto del rey Ciro: ¡hey, regresen todos! Ahí está el buen inicio. Todos tenemos buenos inicios. Ya cuando están acarreando los escombros dicen: no, es un chorro. Ya mejor, mira, hazte la camita ahí al lado de la piedra. ¿Ya para qué? Y así somos muchos, tenemos buenos inicios. Dios te dice: te prometo, hijo mío, hija mía, que te voy a levantar, que voy a restaurar tu matrimonio, que voy a hacer esto, que te voy a sanar, que voy a hacer esto. Y todos, amén. Dios me dio una palabra profética. Entonces les digo: pues ya, si ya Dios te dio esa palabra a ti para tu matrimonio, pues empieza a moverte, perdona, ama. No, es muy costoso. No, pasar por alto, no, aguantar esto, es mucho escombro, son tantos años de pleitos, tantos años, no, es mucho. Entonces, ¿para qué andas diciendo que quieres restauración? ¿Sabes por qué no posees lo que Dios te prometió? Porque tienes una fe que no persevera. A la primera de oposición truenas. Y yo te voy a decir algo: ¿cuánta razón tiene San Pueblo? Todo lo bueno cuesta. Y el que quiera azul celeste, David dijo: no ofreceré nada a Jehová que no me qué. Dile que tienes o no. Heredar las promesas de Dios te tiene que costar. ¿Qué? Perseverancia. ¿Estamos? Entonces ya estaban quejándose, ya no podían. Pero Dios es tan bondadoso que mandó a los profetas. Fíjense lo que hace. Ageo 1:3. A veces Dios manda entonces a los ministros a darnos unas cachetadas. Luego por eso no quieren a los ministros. No, siempre me está regañando, siempre nos regaña, siempre me lleva al cuartito, siempre. Pues sí, hermano, porque necesitamos desarrollar la fe que perseverante. Entonces, no, está bien pesadote. Es como si te paras abajo de la peña de Bernal y Dios te dijera: sube. No, Dios, aquí te espero. ¿No? Subida al monte. ¿Qué subida al monte? Pues tu vida personal con Dios. Encontrar a Dios, poseer las promesas de Dios, te tiene que costar perseverancia. Pélate las rodillas. Subid al monte y traed madera y reedificad. La Biblia: servir a Dios con temor y temblor. Y veo algunos con una facilidad de hacerlo que digo: ¿qué onda, hermano? ¿A quién utilizó Dios para despertar al pueblo para una fe perseverante? A los ministros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Zacarías 4:6. Zacarías 4:6 dice, ahora utiliza a Zacarías, ya vimos a Ageo y ahora a Zacarías. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel. ¿Y qué dijo? La maldijo. Ahora uno piensa y dice,
Pero además del fruto, estaba grandote. ¿Servía de qué? De respaldo. ¿Para qué más servía? Tal vez de sombra. ¿Sí o no? Pero Dios dijo, muy bien, pero yo lo que busco es que fruto. Hay quienes dicen, Señor, pues a lo mejor no soy constante, pero oro en mi casa. Pero oro por los alimentos. Pero les cuento historias en la noche a mis hijos. Puedes tener tus excusas, pero lo que Dios busca es un fruto de fe. ¿Estamos de acuerdo? Fe. Podemos leer muchos pasajes más, pero una y otra vez Dios exhorta al pueblo a que persevere. ¿Cuál es la palabra clave, hermanos? Constancia. ¿Cómo sé que yo estoy pasando la prueba de la fe perseverante? Por mi constancia. Si no soy constante, estoy reprobado en esa prueba. Porque a todos queremos ser cristianos vencedores, ¿o no? Nos encanta decir remanente vencedor. Dile al que tienes a un lado, ¿y qué has vencido? No vences la flojera, no vences la impuntualidad, no vences la apatía de leer la Biblia. ¿Qué has vencido? Hasta se hacen las playeras y remanente vencedor. Qué bonito, pero ¿qué has vencido? ¿Estamos de acuerdo? Dile al que tienes hablado así, ¿qué has vencido, hermano? Fe perseverante. Dice la Biblia, no somos de los que retrocedemos. Somos de los que van ¿para dónde? Para adelante. Constancia, constancia. Vamos al 7D. Y con esto cerramos la dispensación de la ley. ¿Cuál es la 7? 7D. Fe consciente de Dios. La fe tiene entonces 4 caras: fe creativa, fe doctrinal, fe perseverante, fe consciente de Dios. Fe consciente de Dios. ¿Qué es eso? Es la parte de la fe que me permite percibir a Dios. No se usa para hacer milagros, no se usa para la doctrina, no se usa para aguantar las circunstancias, se usa tan solo para percibirlo, para sentirlo. No puedo ni percibir a Dios si no es a través de la fe. No puedo ni sentir su presencia, su compañía, si no es a través de la fe. Creo que ahí hay un error. ¿Se pueden corregirlo, por favor? Es fe consciente de Dios. Ahí dice fe doctrinal. ¿Sale? Bueno, en lo que lo corrigen, los demás corríjanlo en sus notas, es fe consciente de Dios. ¿Sale? Fe consciente de Dios. Y no es el fundamento ni escudo, es el don del Espíritu. Perdón, un sentido del Espíritu. Tenemos 5 sentidos en nuestro cuerpo, tenemos 5 sentidos en nuestra alma y tenemos 5 sentidos en nuestro espíritu. Los 5 sentidos del cuerpo, ¿cuáles son? ¿Para qué nos sirven los sentidos del cuerpo? Para percibir el mundo físico. Tenemos 5 sentidos en nuestra alma: imaginación, memoria, afectos, conciencia, todos esos. ¿Para qué nos sirven? Para percibir nuestro yo y el yo de las otras personas, la personalidad nuestra y la de las otras personas. Y tenemos 5 sentidos en nuestro espíritu para percibir a Dios. Y uno de esos sentidos del espíritu es fe. ¿Me explico? Fe como sentido del espíritu. Es esa parte de la fe que me permite percibir a Dios, sentirlo. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Dónde lo vemos esto? En la vida de Juan el Bautista. En la vida de Juan el Bautista. ¿Cuál es, Eliseo? Aranza. Fuerte. Ya le cambió la voz a Arancita. Sale. ¿Cuál es? Malaquías.
Entonces, todos esos profetas hablaron y exhortaron al pueblo de Dios. Pero después vino un periodo de silencio hasta que surge Juan el Bautista. Vamos a ir a Lucas 16, 16. Lucas 16, 16. Todos juntos. 1, 2, 3. La ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Dónde se cierra la dispensación de la ley? Hasta Juan el Bautista. ¿De acuerdo? Hasta Juan el Bautista. Y dice, desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Así que pasa ese periodo de silencio, lo que está entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y entonces ahí surge Juan, ¿de acuerdo? Y ahí es donde, en Juan, donde va a concluir la dispensación de la ley. Vamos a Lucas 1:16. Lucas 1:16. Esto es lo que se profetizó acerca de Juan el Bautista. ¿Qué dice? Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. ¿Qué quería hacer Dios a través de Juan el Bautista? Que mucho del pueblo de Israel, porque el ministerio de Juan el Bautista fue hacia el pueblo de Israel, no fue hacia los gentiles. ¿Fue hacia quién? Al pueblo de Israel. Dice, se conviertan al Señor, Dios de ellos, es decir, que vuelvan a una fe consciente de Dios, que vuelvan a percibir a Dios. ¿Cuál fue el problema del pueblo de Israel hasta el tiempo de Juan el Bautista? Se volvieron religiosos. Solo había religión, no había relación con Dios, no había fe consciente de Dios. Y eso es un peligro que todos los cristianos corremos. Que nuestra relación con Dios se vuelva religión, se vuelva monótona, se vuelva un hábito, se vuelva un protocolo. Pero lo que Dios quiere es que siempre sea una relación auténtica. Hay algunos que cantan, hermanos, en las alabanzas por monotonía. Hay unos que están así, ya hasta ni le atinan al aplauso, ¿no? De tan monótono que lo hacen, de tan mecánico que lo hacen. Yo por eso regaño a los cantores porque están, es que parezcan manos de T-Rex, ¿no? Y entonces necesitamos hacerlo conscientes de Dios. Necesitamos vivir en esa fe que nos mantiene conectados, sintiendo a Dios. Si no sientes a Dios en cada reunión, no creas que es tema tanto de los que dirigen y tocan, es de tuyo. Debes de aprender a tener una relación fuerte, personal, auténtica con Dios, sin que dependa de nadie más. De nadie más. ¿Me explico? Conciencia de Dios. Entonces el ministerio de Juan el Bautista fue Él era la voz que clama en el desierto. Preparad el camino para el Señor. Todo el mensaje de Juan el Bautista era preparar el mensaje, preparar el camino para el Señor, para que el pueblo de Israel lo percibiera. Esa era la chamba del ministerio de Juan el Bautista, prepararle el camino para que cuando Jesús el Mesías llegara, lo reconocieran, estuvieran conscientes de Él, se relacionaran con Él. Ese era su ministerio. ¿Te acuerdas cuando Jesús llegó a bautizarse? ¿Qué dijo Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le está señalando, es Él. Estén conscientes de Él, síganlo a Él. Todavía Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Algunos de sus discípulos de Juan el Bautista le dijeron, hey maestro, ¿qué hacemos? Se levantó Jesús, dijo, síganlo a Él. Yo soy solamente como el amigo del novio. Él es el novio.
Es más, Juan el Bautista dijo: no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus zapatos, de su calzado. No soy ni digno de agarrarle sus pies. El ministerio de Juan el Bautista fue volver a la relación al pueblo de Israel con su Dios. Ese era su ministerio. Y solo unos cuantos pasaron la prueba de la fe consciente de Dios. Porque Jesús dice en Juan: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Así que Israel como nación, estamos hablando de la dispensación de la ley, todo se trataba de Israel como nación, no pasó la prueba de la fe consciente de Dios, porque no recibieron al Mesías, no creyeron en él. Solo un pequeño remanente. ¿Como quién? ¿Quién fue el remanente que sí creyó en Jesús? Simeón, los pastores que estaban pendientes de su nacimiento, Ana, la profetisa en el templo, ¿sí o no? Son unos cuantos, un remanente pasó la prueba consciente, fe consciente de Dios. Pero como nación, Israel no la pasó. Vamos a ir a la presentación, por favor. Y sáltate la diapositiva que sigue y vete a la otra. A la otra, esa. Así que espero que se alcance a ver. Pero en la fe consciente de Dios, con Juan el Bautista, el pueblo de Israel no pasa la prueba de la fe consciente de Dios como nación. Como nación, como pueblo judío, como pueblo de Israel, no reconocieron a Jesús como Mesías. ¿Sí o no? Falló Israel. Entonces Dios, ¿qué hace? Abrió un paréntesis para que en ese paréntesis en que el pueblo de Israel no pasa a la prueba de la fe consciente de Dios, hallemos cabida a los gentiles. Todo Romanos 11 sobre todo explica cómo Dios aprovechó esa falta de pasar la prueba de la fe consciente de Dios de Israel para abrir una brecha para que los gentiles, tú y yo, todos los que no somos judíos, encontremos ¿a quién? Al Señor. Pero Israel va a tener otra oportunidad de pasar la prueba de la fe consciente de Dios. ¿Cuándo? Al final de la era de la gracia. Después de la gran tribulación. Van a ver al Mesías. Todo ojo le verá. Y cuando estén rodeados de sus enemigos por los ejércitos de la tierra y el anticristo, lo verán y dirán: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y como nación, ahora sí van a reconocerlo, van a pasar la prueba de la fe consciente de Dios. Amén, amados hermanos. Esa actitud del pueblo de Israel de no pasar la prueba de reconocer a Jesús nos abrió una oportunidad a ti y a mí de que, aún no siendo pueblo judío, tuviésemos la oportunidad de acceder a Cristo Jesús. Ahí es donde Pablo elogia la bendita sabiduría de Dios, donde nos dio oportunidad a todos. Dios quiere que estemos conscientes de Él y tengamos una relación con Él. Entonces te lo quiero decir así ya para terminar. La prueba de la fe consciente de Dios, la palabra clave es esa: conciencia. Acuérdate que hay dos palabras de conciencia: conciencia con SC y conciencia ¿con qué? ¿Con qué? Con C. ¿Sí? Conciencia con C es distinguir entre el bien y el mal. Pero conciencia con SC es poder percibir a Dios. Dios quiere que tengamos una relación. Cristianismo no es una religión.
Cristianismo es una relación real, auténtica con Dios. ¿Estamos? Solo así pasamos la prueba. Muy bien, podemos poner la diapositiva donde están las 4 dispensaciones. Son de las primeras. Ahí está. Así que esta noche el Señor nos permite concluir la dispensación de la ley. Ya vimos 2, la dispensación de los patriarcas con sus 7 pruebas. Ya vimos la dispensación de la ley con sus 7 pruebas. Y si Dios nos concede, la próxima semana vamos a empezar la dispensación de la gracia. Y la veremos con sus 7 pruebas. Te tengo una buena noticia. ¿En qué dispensación vives? Ahorita hemos mirado un poco al pasado. Llegó el momento de mirar al presente. Vamos a estudiar la dispensación en la que vivimos. ¿De acuerdo? Y esas 7 pruebas son para ti y para mí. Y necesitamos reflexionar qué tanto estamos pasando esas pruebas. Hay una regla que les dije desde el primer día y se las repito hoy. Solo puedes pasar a la siguiente dispensación a menos de que seas un vencedor en tu dispensación actual. Vuelvo a repetir. Solo puedes pasar a la siguiente dispensación a menos de que seas un vencedor en tu dispensación actual. Es decir, los que sean vencedores en la dispensación de la gracia van a pasar ¿a dónde? Al milenio. ¿Estamos? Si lo ves así, vamos hasta atrás. Los patriarcas, no todos pasaron las pruebas, ¿sí o no? Caín no pasó, ¿te acuerdas? Y así otros. Adán no pasó, Eva no pasaron, ¿sí o no? ¿Quiénes pasaron a la dispensación de la ley? Solo los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí o no? Pasaron a la siguiente dispensación. Luego aquí está todo el pueblo de Israel como nación y solamente unos cuantos pasaron a la dispensación de la gracia, de la descendencia de Judá, por ejemplo, ¿no? Y en nuestra dispensación de la gracia solo los vencedores van a pasar a la siguiente dispensación. Queremos estudiar la dispensación de la gracia, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a despedirnos. Padre Celestial, te damos gracias por esta noche, gracias por permitirnos concluir el estudio de la dispensación de la ley, donde el enfoque es la gloria de tu palabra. Te ruego que nuestros corazones hayan sido confrontados para crecer en fe creativa, fe doctrinal, fe perseverante y fe consciente de Dios. Que podamos pasar las pruebas. Las pruebas levanta gente perseverante. Dios, si es necesario, lleva a tratos personales a los que son volubles, a los que son inconstantes. Porque tú quieres gente perseverante, constante. Quita a Dios a los que son cambiantes, a los que no son constantes. Trata sus corazones, trata sus vidas, Señor, para que desarrollen el fruto de la fe perseverante. Llévanos a madurez. Gracias por tu palabra esta noche. La honra y la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos que están en línea, estamos despedidos.